Buenos días, hermanos. Espero que todos estén bien de salud, que estén bien y que todo el mundo en sus casas esté ya preparados para escuchar la palabra del Señor este domingo. Y antes de comenzar, yo quisiera invitarlos a hacer una pequeña oración para pedir la ayuda del Señor. Acompáñenme por favor a orar. Gracias, Padre Celestial, porque nos das vida, nos das salud, nos das todo lo necesario en este tiempo de pandemia de este COVID-19. Nos has guardado y, Señor, pues tú tienes control de todo. Te pedimos también que tú tomes control de este momento, de esta predicación, que quites cualquier cosa que estorbe nuestros pensamientos. Ayúdanos a todos, Señor, para concentrarnos en tu palabra, para entender lo que tú tienes para nosotros. Gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos pues que tú tomes esta reunión en tus manos, en el nombre y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, pues el día de hoy yo quisiera que estudiáramos juntos una parte del libro de Romanos. Esta parte del libro de Romanos tiene que ver con la parte práctica o, digamos, la conclusión de lo que el apóstol Pablo viene explicando a los romanos. Recordemos que la carta a los romanos, de acuerdo a comentarios que nos dicen algunos estudiosos de la Escritura, fue una carta que se escribió desde Corinto, en la tercera visita del apóstol Pablo a esa ciudad, por allá entre el año 57 y 58 después de Cristo. Y pues es una de las primeras cartas, quizás la primera de las epístolas, y es una exposición muy completa que hace el apóstol Pablo de las verdades centrales del cristianismo. Esta epístola surge previo a la intención de Pablo de visitar a los cristianos romanos y su deseo de comunicarles las grandes doctrinas de la gracia que le habían sido reveladas. Entonces, para aquellos hermanos que no han estudiado a fondo, no han leído a fondo la carta a los romanos, yo les recomiendo ampliamente que lo hagan detalladamente, pensando en la intención del apóstol Pablo, comunicar las grandes verdades que Dios le había revelado. Entonces, el tema de la epístola central es el Evangelio de Dios. Así nos lo dice en Romanos 1:1, cuando el apóstol Pablo se presenta, dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Desde el versículo 1, él comienza a hablar del tema principal de la carta, el Evangelio de Dios. Y nosotros vamos a centrarnos en la conclusión a la que él llega después de explicar todas estas grandes verdades que vamos a estar comentando sobre esta hora, este domingo. Así que vamos a ir a la conclusión donde él comienza a hablar de las cosas prácticas después de haber enseñado las grandes verdades. Y les pido que vayan a Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Dice de esta manera: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a desmenuzar cada parte de estos dos versículos y yo quisiera invitarlos a analizar cada segmento de los versículos de la siguiente manera. Primero vamos a analizar así que. ¿Cuándo usamos este tipo de frases? Así que. Después de una exposición de algún tema, llegamos a una conclusión y esta expresión introduce la conclusión. Así que. ¿Y a qué se estaba refiriendo el apóstol Pablo con el así que? Bueno, yo les invito a que vayamos justo antes, en el capítulo 11, y vean
cómo cierra la exposición de las grandes verdades que Dios le había revelado, y dice en el versículo 33 al 36 de la siguiente manera, acompáñenme por favor. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Entonces, de él y por él y para él son todas las cosas, y a él sea la gloria por los siglos. Amén. Y justo después de esa frase, el apóstol Pablo dice, así que, entonces ya sabemos cómo se está enlazando con lo que se había escrito anteriormente, y tenemos claro a qué se está refiriendo. Y lo más importante, hermanos, vayamos meditando. Aquí dice, porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Meditemos, ¿para quién son las cosas? ¿De quién son las cosas? Aquí nos lo dice claramente. ¿Y por quién son las cosas? Cualquier cosa que esté pasando, hermanos, es de él, por él y para él. Y debemos de darle la gloria y la honra a él. No vamos a ver todo el libro de Romanos, pero sí quisiera mencionar cuál es su contenido a grandes rasgos, porque aquí hay una conclusión muy importante, y yo quisiera darles el índice de lo que es el libro de Romanos, y ojalá se animen, hermanos, les animo a que lean el libro de Romanos completo. Primeramente, él comienza a hablar de sus planes. De Romanos 1, capítulo 1, versículo 1 al 17, él habla de los planes que tenía el apóstol Pablo de ir a visitarles. Luego expone a partir del versículo 18, capítulo 1, hasta el versículo 20 del capítulo 3, el problema del pecado. Pero viene la buena nueva. Del 3:21 al 31 habla de la salvación. La justificación por fe la trata en el capítulo 4. Después les explica lo que es Adán y lo que es Cristo en el capítulo 5. Y les habla de una vida victoriosa en el capítulo 6. También les habla de la esclavitud a la que estábamos sujetos al pecado en el capítulo 7. En el capítulo 8 nos habla de la libertad que tenemos en Cristo. Pero ¿qué pasa con Israel? Lo explica en el capítulo 9 al 11. ¿Qué sucede con Israel? Y ahí concluye con lo que leímos de la profundidad de las riquezas, de la sabiduría, de la ciencia de Dios. Y entonces comienza la conclusión, así que. Y ese así que no lo vamos a ver todo, no nos alcanzará el tiempo, pero habla de que el amor cumple la ley de Dios. Habla también del hermano débil, recibir al débil en la fe. Y finalmente, eso lo dice en el capítulo 14 hasta el 15-13, y finalmente del 15-14 al 16-17 habla de sus planes nuevamente y de las personas. Hermanos, a medida que el Señor me ha ido mostrando en la palabra todas las profundidades, y es algo que nunca vamos a acabar, dice el apóstol Pablo, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Yo me voy dando cuenta cómo Dios inspiró a estos hombres, incluyendo el apóstol Pablo, para exponer las grandes verdades que Dios quería. Y trato de imaginarme como uno de los lectores de esa carta. Trato de imaginarme allá en el año 57, 58, después de Cristo, recibiendo esta carta, estando en Roma, como uno de los cristianos romanos. ¿Qué sucedía en ese entonces?
Nos dice la historia que había una gran persecución, había gente huyendo de los emperadores. Uno de los emperadores más crueles fue Nerón, que hacía espectáculo con los cristianos, los capturaban y los usaban de espectáculo en el circo romano. Ese era el ambiente que había en ese tiempo. Ser cristiano en ese tiempo era muy peligroso. Como es muy peligroso quizás en este tiempo ser cristiano, religiones que son muy religiosas y que no permiten la palabra de Dios. Aquí en México tenemos regiones de ese tipo, donde si tú predicas la palabra o llevas una Biblia, eres mal visto y puedes tener problemas grandes. Problemas, por ejemplo, en regiones indígenas donde hay usos y costumbres, donde no permiten incluso que se predique la palabra. Tenemos países también con esa situación en este momento. Uno de ellos es Haití, donde yo tuve la fortuna de viajar a República Dominicana y al identificarme como cristiano, algunos dominicanos me decían, si vas a Haití, ten mucho cuidado. La gente no acepta que tú puedas andar con una Biblia o que tú compartas de la palabra. Y esto puede atentar contra tu vida incluso. Entonces, tomando esas referencias, imaginemos el mundo de ese entonces para los cristianos romanos. Era un imperio en todo su apogeo, con todo el poderío habido y por haber del mundo conocido. Es impresionante las ruinas que hoy hay en Italia, en Roma, de lo que era el Imperio Romano. De verdad que es espectacular en este tiempo. Entonces, imagínense en el momento de todo su esplendor y con toda la presión del imperio, reciben esta carta. ¿Y qué es lo que les dice el apóstol Pablo a estos cristianos romanos? Regresemos a nuestro capítulo 12, versículo 1. Así que, puesto que todas las cosas son para su gloria, dijimos, les está diciendo, debemos responder con el ofrecimiento de nosotros mismos para tal fin supremo. Debemos ofrecernos nosotros mismos, nuestro cuerpo, nuestra vida. Es lo que les está diciendo. Por todo lo que ya expuso, te invito a que te ofrezcas a ti mismo, al Señor. Y lo hace de una manera que es, vamos a decir, una invitación. Dice, os ruego, es una palabra griega que significa, o se puede entender como ponerse al lado para ayudar. Esta palabra y similares tienen la connotación de exhortar, animar, aconsejar. Entonces el apóstol Pablo estaba diciendo, te animo, hermano, te animo a que presentes tu cuerpo en sacrificio vivo. Y él estaba hablando como un consejero a sus lectores. Él estaba preparando un viaje a Roma y les estaba explicando todas las verdades que Dios le había revelado. Entonces su consejo tenía todo el peso de la autoridad apostólica. Las misericordias de Dios. Os ruego por las misericordias de Dios. ¿Cuáles son las misericordias a las que se refiere el apóstol Pablo? Ya las había explicado. Vamos a ver unas cuantas y básicamente las vamos a agrupar en 4. Primero, el amor de Dios. Segundo, su gracia. Tercero, su justicia. Y cuarto, el don de la fe. Vamos a ver unos ejemplos del amor de Dios. Vamos a Romanos 1:7. Dice de la siguiente manera: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios.
¿Cómo se sentirían ustedes escuchar ese título, estando en un ambiente tan hostil? A todos los que estáis en Roma, amados de Dios. Vamos más adelante, en el capítulo 5, versículo 5, dice de la siguiente manera: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La esperanza no avergüenza, la esperanza de la vida eterna, de la salvación, no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Eso es lo que tenemos, hermanos, todos los creyentes, todos los cristianos de todos los tiempos. Tenemos el amor de Dios. Vamos más adelante al capítulo 8, versículos 35 y 39. Vamos a ver así solamente algunos puntos para poder alcanzar a ver todas las misericordias de Dios. En el 8:35 dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? ¿O en estos tiempos de pandemia el COVID-19 nos separará del amor de Cristo? ¿O quizás la escasez económica? ¿O quizás la falta de empleo? Nadie puede separarnos del amor de Cristo. Nos dice ahí en el versículo 39: ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ninguna cosa creada nos puede separar. Entonces, vean las misericordias de Dios. Nos dio su amor. Esa es una de las misericordias. Nos dio su gracia. Vamos a ver algunos versículos también. Vamos de regreso a Romanos capítulo 1, versículo 6. Entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Dice el versículo 6, y el 7 dice: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, ya lo habíamos visto, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz. Y quizás cuando leemos de corrido no vemos la profundidad de las palabras, pero aquí nos está dando de su gracia. ¿Dónde más nos habla de su gracia? Vamos al versículo 24 del capítulo 3. Vamos a ir un poco rápido, hermanos. Les pido ahí que estén con su Biblia en el libro de Romanos. Vamos a estar principalmente viendo versículos de este libro. Entonces vamos al capítulo 3, versículo, dijimos, 24. Dice de la siguiente manera: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Cuánto te costó la salvación, hermano? Absolutamente nada. Todo lo hizo el Señor Jesucristo. La redención fue en Cristo Jesús. Él derramó su sangre, entregó su cuerpo en la cruz. Y aquí les está recordando el apóstol Pablo: por su gracia tú fuiste gratuitamente justificado. Vamos a leer otro versículo ahí adelante, el 5:2, capítulo 5, versículo 2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, tenemos entrada por la fe a esta gracia. Nosotros creímos en el Señor Jesucristo, que Él pagó por nuestros pecados, y tenemos entrada por esa fe a esta gracia. Un versículo más ahí en el capítulo 5, versículo 20, dice de la siguiente manera: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y bueno, vean cómo él fue exponiendo, el apóstol Pablo, todas las misericordias de Dios a los romanos, a los cristianos romanos. Hablemos de su justicia,
la otra misericordia de Dios. Regresémonos al capítulo 1, versículo 17, que habla de la justicia. Dice de la siguiente manera: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué es lo que nos enseñan muchas religiones? Que tú tienes que hacer, que tú tienes que actuar, que tú tienes que ganarte tu salvación. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? Porque en el Evangelio, recuerden que el apóstol Pablo, el gran tema fue que él era siervo de Jesucristo para el Evangelio de Dios. Y dice, en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Nuestros hijos, hablando de los que somos creyentes, tienen que hacer un acto de fe también, si quieren ser salvos. No por nacer en una familia cristiana o por ir a una escuela cristiana, iglesia cristiana, son salvos. Aquí dice que es por fe. El justo por la fe vivirá. Y eso es un don de Dios. Entonces, nos da su justicia, nos da el don de la fe. ¿Y qué nos pide entonces? Que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Recordemos que en el Antiguo Testamento Dios aceptó sacrificios de animales muertos, pero una vez que hubo el sacrificio supremo de Cristo, ya eso quedó sin efecto. ¿Dónde nos lo dice allá en Hebreos 9, versículos 11 y 12? Hebreos 9, 11 y 12. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, en el tabernáculo no hecho de manos, y obtuvo para nosotros eterna redención. Entonces, es el único culto aceptable de adoración que los seres humanos deberíamos y tenemos como una opción o como opción de adoración. Hay muchas religiones, hermanos, y nos hablan de muchas cosas, y algunas cosas nos suenan muy bonitas, pero ¿qué nos dice la palabra? ¿Y qué le está diciendo el apóstol Pablo a los cristianos romanos y en este tiempo a los cristianos de este tiempo? Dios nos dio su amor, Dios nos dio su gracia, Dios nos dio su justicia y Dios nos dio el don de la fe. Y no ha cambiado, no ha cambiado. Y nos está pidiendo que con base en esas misericordias presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Hay gente que en el pasado me ha tocado escuchar que dice, yo estoy dispuesto a morir por Cristo. ¿Y qué es lo que nos pide el Señor? Vive por Cristo. Vive diariamente bajo el control de Dios. Presenta tu cuerpo. Nuestros cuerpos son el sacrificio que podemos ofrecer y que nos está rogando el Señor que presentemos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ahorita lo vamos a explicar un poquito más adelante, terminando de explicar los versículos 1 y 2. Aquí lo importante es que debemos de pensar que nuestro cuerpo es un instrumento de justicia y de rectitud. ¿Cómo lo estamos presentando? ¿Cómo nos están viendo los demás en nuestro actuar diario? Yo, igual que ustedes, hermanos, tengo, como muchos de ustedes, que trabajar, tengo una rutina que cumplir, tengo familia que sostener,
Tengo muchas actividades igual que ustedes, como muchos de ustedes. Quizás algunos de ustedes sean jóvenes, están yendo a la escuela, puede ser un nivel desde preescolar, primaria, secundaria, no importa, universidad. Y esa es tu obligación, hermano o hermana. ¿Cómo te ve el resto del mundo? ¿Cuál es tu pensamiento? Porque aquí dice que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo. ¿Cómo está tu actuar? ¿Vives para Cristo o no vives para Cristo? Ahora dice también que es nuestro culto racional. Culto racional. No es un culto irracional. A veces en el pasado, sobre todo recuerdo cuando yo recién me convertí al cristianismo, algunas gentes decían, es que ya te lavaron el cerebro. Y es al contrario, conocí la verdad y la verdad me hizo libre de tantos prejuicios, de tantas cosas que yo no sé ni de dónde fui tomando, como muchos de nosotros, de escuchar aquí o allá. Cuando conocí la verdad, Él me hizo libre, porque dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y es un culto racional. Él nos dio entendimiento. Racional es una palabra griega que significa lógica, la lógica. A la luz de todas las riquezas espirituales que hoy disfrutamos como creyentes, Dios espera que demos un fruto y que demos un fruto con nuestra vida de esas misericordias que ya nos dio, que ya mencioné. Vamos a Romanos, por favor, capítulo 11, versículos 33 y 36. Romanos 11, 33 dice nuevamente: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Y el 36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Entonces, nuestra lógica, nuestra conclusión lógica es que nosotros debemos a Dios nuestro servicio más consagrado, nuestro servicio para Él. Y aquí este servicio da a entender un servicio sacerdotal, un servicio de adoración, un servicio espiritual. Vamos a primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, y nos dice de la siguiente manera, primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquí está lo que somos. Somos un linaje escogido, somos real sacerdocio, sacerdotes reales, hijos de rey, nación santa, un pueblo separado para Dios, un pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Estábamos en tinieblas, hermanos. Antes de conocer a Cristo, estábamos en tinieblas. Y alguien nos llevó la palabra. Y nosotros creímos. Y conocimos la verdad. Y salimos a su luz admirable. Y ahora que somos pueblo suyo, pueblo adquirido por Él, con la sangre preciosa del Señor Jesús, Él espera un servicio presentando nuestro cuerpo en sacrificio vivo, y es un culto racional, hermanos, racional. Está aquí en la palabra. Entonces, siempre que hagan ustedes algo, esta es mi recomendación, vayan a la palabra. ¿Por qué hago tal o cual cosa? ¿En base a qué? ¿Dónde me enseña la palabra eso? Siempre que escuchen algo, chéquenlo contra la palabra. Es un culto racional.
Y ahora vamos al versículo de 12:2. ¿Qué dice el versículo 12:2 de Romanos? Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis. Analicemos eso. ¿Qué quiere decir no os conforméis? Aquí se puede asumir que es una expresión, dice, externa, que no refleja lo que está interno. Es como si trajéramos una máscara, como si tomáramos un disfraz. Dice, no tomes la forma, no tomes esa forma, le está diciendo Pablo a los lectores. Y parece ser como que ya habían permitido que sucediera algo. Tal vez, no lo sé, los cristianos romanos estaban comportándose de una manera con los demás que parecía que tomaban la forma. Y el apóstol Pablo le está diciendo, no tomes esa forma, no te conformes. Pregunta para nosotros, los cristianos de este siglo XXI, ¿cómo estamos? ¿Nos estamos conformando al mundo? ¿Estamos tomando las costumbres del mundo? ¿Nos ven igual que los demás? Bueno, el Señor nos dice, no te conformes a este siglo. ¿Qué quiere decir siglo? Es una palabra que se puede traducir mundo, era. Se refiere al sistema predominante que hay de creencias, de valores, la visión del cosmos que tiene el mundo. Y este mundo, ya sabemos que tiene una atmósfera moral dominada por Satanás. Satanás es el Dios de este siglo. Nos lo dice 2 Corintios 4:4. Si gustan ir ahí, 2 Corintios 4:4 nos dice de la siguiente manera: en los cuales, está hablando de los incrédulos, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y yo a veces me pregunto, ¿por qué la gente no vemos lo que está en nuestra mano, que es mentira? Cosas que nos enseñan muchas religiones. Así estábamos nosotros, en tinieblas. Y dice aquí que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Entonces, bueno, en el amor del Señor tenemos que ser pacientes y explicarles la palabra de Dios y pedir en oración que Dios abra su entendimiento para que conozcan la verdad y resplandezca esa luz del Evangelio que está explicando el apóstol Pablo a los cristianos de Roma. ¿Qué más dice el versículo 2? Transformaos. Transformaos es una palabra que corresponde al término metamorfosis. Y esto implica un cambio de apariencia externa. Haz una metamorfosis, hermano. Mateo emplea la misma palabra cuando describe la transfiguración del Señor Jesús. Hubo una metamorfosis. Vamos a Mateo 17:2, por favor. Dice de la siguiente manera: y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Fíjense lo que pasó con el Señor Jesús estando aquí en la tierra. Hubo una metamorfosis delante de ellos, de Juan, de Pedro, y resplandeció su rostro como el sol. Traten de ver el sol, hermanos, y vean la intensidad que tiene de luz. Así estaba la intensidad del rostro del Señor Jesús. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Entonces, en ese momento, el Señor Jesús manifestó de una forma breve, limitada, su naturaleza interior divina, su gloria, y lo manifestó de tal forma que pudieran verlo los discípulos. Entonces, ¿cómo está nuestra metamorfosis en nuestra actividad y nuestra práctica diaria? ¿Cómo estamos? ¿Qué se transmite hacia los demás?
¿Cómo está nuestra vida interior? Vamos, por favor, rápido a 2 Corintios, capítulo 3, versículo 18. 3:18 dice de la siguiente manera: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Nosotros todos vamos siendo transformados. Es un proceso, hermanos. ¿De qué depende la velocidad de la transformación? La velocidad de esta metamorfosis, de la comunión con el Señor, de la comunión con su palabra, del estudio profundo de su palabra, de llenarnos del Espíritu Santo en nuestra vida. Eso se va a transmitir hacia los demás. En nuestra vida diaria lo van a ver. Vamos, Efesios, rápidamente, Efesios 5:18, dice de la siguiente manera: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Dios espera eso. Es un trabajo constante, es un esfuerzo constante. En medio de este mundo dominado por Satanás, Dios quiere que nuestra vida se manifieste, la vida de Cristo, el Espíritu Santo, Dios mismo en nosotros. Entonces, Él quiere que nos transformemos. Finalmente, llegamos a renovación de vuestro entendimiento. Y esta parte, para mí, es muy interesante, todas las partes, pero esta en particular, renovación de vuestro entendimiento. Piensen por un momento, ¿cómo está nuestro entendimiento, nuestro pensamiento en este tiempo de pandemia? ¿Cómo está el pensamiento de mucha gente que no conoce a Cristo? ¿Y cómo está incluso el pensamiento de la gente que conoce a Cristo? ¿Qué domina su pensamiento? Miedo, angustia, ansiedad, inseguridad, insatisfacción. ¿Cómo está el pensamiento? Yo observo el movimiento de las personas y estamos muchos ya cansados quizás de estar confinados en nuestras casas, de usar el cubrebocas, de estarse lavando las manos, de mantener la distancia, de no poder reunirnos, de no poder visitarnos. Hay muchas cosas que nos han hecho cambiar nuestra forma de vivir. Sin embargo, nos estamos moviendo. ¿Y qué es lo que ha pasado en nuestra mente? Nosotros los creyentes nos hemos cambiado, transformado, renovado nuestro entendimiento, o seguimos igual. ¿Qué es lo que ha pasado en algunas ciudades que se han relajado las restricciones de movilidad? Caso de Miami. ¿Qué sucedió? Todo el mundo salió otra vez a hacer la misma vida que hacía antes del COVID-19 y hubo contagios al por mayor. Pero entonces quiere decir que en el momento que se quite esa restricción, la mayoría de la gente vuelve a lo mismo. No hubo un cambio de pensamiento. Al principio yo veía mucha gente pensando en Dios y buscando al Señor de alguna u otra manera, a su leal saber y entender. Estoy hablando de gente que no conoce de la palabra y reconocían que Dios estaba haciendo algo en el mundo. Y han visto, y hemos visto todos, cómo han sucedido cosas, cómo se han limpiado los mares, los ríos, se ha bajado la contaminación, como que Dios puso en un momento dado una desinfección al mundo, al planeta. Y nuestra vida acelerada se cambió. Naciones muy poderosas desde el punto de vista económico o militar, o ambos, fueron detenidas en seco. No importaba la capacidad económica o militar. Y el pensamiento, hubo cambios. Pero ahora que pase, porque seguramente eventualmente va a haber una vacuna y va a empezar a hacerse lo que le llaman inmunidad de rebaño, donde la mayoría, unos se contagiaron, otros se vacunaron, pero ya
esto se va a volver una normalidad, una nueva normalidad, este nuevo virus. Así como sucedió con el virus de la influenza A, H1N1, que ahora hay vacunas y algunos se ponen la vacuna cada año, quizás va a pasar lo mismo con este virus COVID-19. Pero el punto, volviendo a lo que estamos viendo, es ¿cómo está tu entendimiento? ¿Hubo una renovación de tu entendimiento? ¿O va a ser igual que los que no conocen a Cristo? Ya pasó el COVID, otra vez lo mismo. Otra vez quizás a vivir una vida, entre comillas, cristiana, pero que no refleja lo que Dios ha hecho por sus misericordias. Y esto, hermanos, yo les animo. Aquí el apóstol Pablo nos está diciendo, te animo a que presentes tu cuerpo en sacrificio vivo. Entonces, esta clase de transformación, de renovación, solo puede ocurrir en la medida que el Espíritu Santo cambie nuestra manera de pensar. ¿Y cómo lo va a hacer el Espíritu Santo? A través de estudio de su palabra, a través de meditación de su palabra, a través de profundizar su palabra. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, ¿qué nos va a llevar a esa transformación? A conocer su buena voluntad, agradable y perfecta, que es la parte final del versículo 2. Esta voluntad buena, agradable y perfecta, vamos a conocerla porque estamos buscando la santidad, estamos buscando el sacrificio vivo de nuestro cuerpo, estamos buscando vivir para el Señor. Y eso nos va a permitir conocer su buena voluntad agradable y perfecta. Entonces, aquí todo esto tiene un sentido para aquellos cristianos de Roma que les estaba recordando el apóstol Pablo de los sacrificios que había en el Antiguo Testamento y que ahora él relaciona con un sacrificio vivo, con un sacrificio santo, agradable, que es el culto racional. ¿Qué estamos haciendo, hermanos, en nuestra vida? ¿Cómo estamos en nuestro pensamiento? El Señor me llevó a este pasaje de Romanos por la palabra entendimiento. Yo también, igual que ustedes, les decía, estoy sujeto a presiones, a luchas, a trabajos, etc. Y aquí yo les invito a asirse de la palabra y a recordar que Dios nos ha dado elementos para cambiar nuestro pensamiento. Y vamos a 2 Corintios, por favor, capítulo 10, versículos 3 al 5. Quiero que lo vean conmigo, yo lo voy a leer, síganlo ustedes con su vista, por favor. Dice 2 Corintios, capítulo 10, versículos 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Meditemos, hermanos. Andamos en la carne, pero no militamos según la carne. Porque por ahí yo he visto que ahorita que hay mucha gente en ansiedad, en temores, etcétera, se están ofreciendo cursos, cuestiones de psicología, cuestiones de ayuda grupal, pláticas. Y Dios dice, no andamos en la carne ni militamos, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Al contrario, nos dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cuáles fortalezas? Fortalezas que se hacen en nuestra mente y que se vuelven para cada persona que ha construido fortalezas algo muy difícil de quitar. Si entra en un pensamiento de miedo, y ahí está la fortaleza, y vive en miedo, vive en angustia. Si entra en un pensamiento de ansiedad, de afán,
es una fortaleza. Y Dios dice, te he dado armas espirituales poderosas para destruir esas fortalezas. Dice, para que derribes argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Dios nos dio su palabra, nos dio el conocimiento, es nuestro culto racional. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, dice el capítulo 11. Cuán insondables son sus juicios. Entonces no permitas, hermano, que en tu vida se construyan fortalezas o que tú construyas fortalezas. Y si ya se construyeron, derríbalas. Derriba argumentos con la palabra de Dios. Ahorita mencionamos más adelante algunas sugerencias. Dice aquí, lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué debemos de recordar? Para empezar, lo que les decía el apóstol Pablo a los cristianos de Roma, las misericordias de Dios. ¿Se acuerdan cuáles eran las misericordias de Dios? Las agrupamos en 4. El amor de Dios. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, ansiedad, tristeza, problemas económicos, problemas de salud. Nadie. Otra misericordia es su gracia. Él nos ha dado la justificación gratuitamente por su gracia. Otro es su justicia. Nos ha dado justicia, nos ha declarado justos por el sacrificio de Cristo. Y otra misericordia es el don de la fe. El justo por la fe vivirá. Eso nada más para centrarnos en el libro de Romanos. Pero si vamos a otros libros, la Biblia entera está llena de promesas, de seguridad. Por ejemplo, voy a leerles Jeremías 29, 11 al 13. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Él tiene pensamientos de paz y no de mal, hermanos, para nosotros. Pero Él quiere que lo busquemos de todo corazón. Reconozcamos otro pensamiento, que Él es dueño de todo. Él es absolutamente dueño de todo. Él creó todo, dice el Salmo 24:1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Si ya somos cerca de 8,000 o más millones de seres humanos, somos de Él. El mundo es de Él. Todo este sistema ecológico es de Él. Actualmente está bajo el poder del maligno, porque el hombre, Adán, y lo explica en Romanos el apóstol Pablo, entregó el mundo a Satanás. Pero Dios no nos ha olvidado. Él está al pendiente de nosotros, hermanos. Nos dice Proverbios 3:5, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Él va a enderezar tus veredas. Establece prioridades correctas. Si ya sabemos también que todo es de Él y para Él, no nos olvidemos también de ayudar. No nos olvidemos de honrar a Dios con nuestras primicias, con las primicias de todos nuestros frutos que Él permite que obtengamos. Y finalmente, entreguemos el control de nuestra vida. ¿Qué decía el apóstol Pablo en Romanos 12:1? Os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Quiénes hicieron ese sacrificio vivo? Y nos lo da como testimonio el apóstol Pablo. Nos da un testimonio de los macedonios. ¿Se acuerdan cuando les escribe a los corintios y les dice que estos macedonios, que se los voy a leer, 2 Corintios 8, del 1 al 6, ya casi terminamos. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios
que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, fíjense cómo estaba, en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor, y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Ellos se dieron primeramente al Señor, presentaron su cuerpo en sacrificio vivo, y entonces le rogaban al apóstol Pablo: déjanos participar en este servicio para los santos de Jerusalén, que estaban sufriendo y querían ofrendar en su profunda pobreza, porque ellos se consideraban de Dios. ¿Cómo estamos nosotros, hermanos, en este tiempo de COVID-19? Estamos preguntando a los hermanos, llamándoles: ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué necesitas? Creo yo, hermanos, que es un tiempo también para reflexionar de quién somos, así como los macedonios. Y si somos del Señor, bueno, pues es para Él y por Él y para Él son todas las cosas. Pidámosle a Dios dirección en ese sentido. Entonces, terminamos con un versículo más de Romanos, 2 versículos más. Romanos 13, dice de la siguiente manera el versículo 1 de Romanos: dice Romanos 13, 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Romanos 13:1 nos dice que Dios estableció las autoridades. Y el 7, ¿qué nos dice después de empezar ese párrafo? Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, impuestos, tributo o impuestos. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. ¿Quién es digno de toda la honra? El Señor. Él merece que le honremos, y que le honremos con nuestro cuerpo por las misericordias que Él ha hecho por nosotros. Que Dios nos ayude, hermanos, a darle la gloria y la honra con todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Vamos a orar para terminar. Gracias, Padre Celestial, por tu misericordia, por todas tus misericordias para con nosotros. Gracias por rescatarnos de nuestra vana manera de vivir. Gracias por rescatarnos de las tinieblas a tu luz admirable. Gracias por tu palabra, porque podemos deleitarnos en tu palabra. Ahora, Señor, en este mundo, en medio del control que tiene del mundo Satanás, tú quieres que resplandezcamos. Tú quieres, Señor, que mostremos lo que tú has hecho en nuestras vidas, que el Espíritu Santo que mora en nosotros, en cada creyente, se manifieste. Ayúdanos, Señor, a llenarnos del Espíritu Santo. Ayúdanos a meditar tu palabra, ayúdanos a vivir por tu palabra, ayúdanos a hacer ese sacrificio vivo que tú nos ruegas que seamos, que presentemos ese cuerpo, Señor, para tu servicio. Gracias por tu amor, gracias nuevamente por el ser parte de ese real sacerdocio que tú adquiriste, esa nación santa, y ayúdanos pues a compartir tu palabra en el nombre y en el poder de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Esperamos que este video haya sido de bendición para tu vida. Te invitamos a que te suscribas y veas más videos como este en nuestro canal en YouTube. No te olvides de dar like y compartir el video. Visita nuestro sitio web en iglesiacvn.org, en el cual encontrarás diversos recursos para el desarrollo de tu vida cristiana. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Iglesia Cristiana, Vida Nueva para las Naciones.